Bueno, vamos a ver lo que son bronquiectasias, ¿verdad? Esta enfermedad, hasta hace poco tiempo, era una enfermedad fantasma. ¿Por qué fantasma? Porque no había muchos casos diagnosticados, no era muy frecuente estadísticamente. Hoy, 2026, resurge, ¿verdad?, las bronquiectasias por una tasa elevada de diagnóstico, ¿verdad? Quizá porque haya más personas capacitadas, más estudios complementarios específicos. Entonces tenemos estadísticamente 2026 entre 300 casos por 100.000 habitantes, más o menos, de bronquiectasias, ¿verdad? Al igual que el EPOC, comparten algo, que ambos son enfermedades preneoplásicas. O sea, tener bronquiectasias y tener EPOC, específicamente bronquitis crónica, predispone a cánceres pulmonares. O sea, esta enfermedad no es para nada benigna, ¿verdad? Bueno, hablemos de él, no es largo. Son dilataciones anormales. Eso es importante, dilataciones anormales de los bronquios. Y también estas dilataciones son irreversibles, ¿verdad? No hay cómo devolverle a lo habitual. Eso es muy interesante porque tendríamos que enfocarnos más en el diagnóstico previo a la bronquiectasia para evitarla, ¿verdad? Ya que una vez que se diagnostique ya no hay nada que hacer, más que tratamientos paliativos. Bueno, focales generalmente afecta a bronquios que ventilan una región limitada del pulmón, no a todos, a sectores bien específicos, y afecta más a adultos mayores y ancianos. Y fíjense la estadística, 66% hasta 70% más en mujeres. Y yo me preguntaría, ¿por qué más en mujeres? ¿Qué tiene las bronquiectasias que sea más prevalente en mujeres, ¿verdad? Hoy se acerca a 70% ya la estadística, que es más frecuente en mujeres que en hombres. La causa son varias. Uno, las mujeres tienen vías respiratorias más pequeñas, ¿verdad? Más pequeñas que los hombres, por lo tanto la remodelación y la fibrosis es mucho más significativa en las mujeres, ¿verdad? Segundo, por las hormonas sexuales femeninas, por los estrógenos, ¿verdad? Se demostró que los estrógenos tienen mayor poder preinflamatorio, ¿verdad? O sea, es más predisposición a inflamaciones, y eso queda demostrado, por ejemplo, también con las enfermedades autoinmunes, ¿verdad? Que va más por lo genético que lo hormonal. Entonces, segundo punto, lo que es lo hormonal, ¿verdad? Entonces, hay justificaciones bien específicas, ¿verdad?, de lo que es el sexo femenino. ¿Por qué son más prevalentes en el sexo femenino? Bueno, a nivel histopatológico, si hacemos una biopsia de este pulmón, vamos a obtener dilatación bronquial. Recuerden que es una dilatación bronquial irreversible. Totalmente lo contrario al EPOC, que es un broncoespasmo. Hay cambios degenerativos, destructivos, inflamatorios en la pared de la vía respiratoria de calibre mediano, ¿verdad? Calibre mediano, no grande, mediano, y generalmente tiene tendencia a ser distal. O sea, se dilatan de manera irregular. Los componentes estructurales normales de las paredes, que sabemos que el epitelio bronquial es un epitelio pseudoestratificado ciliado con células caliciformes, ¿verdad? Ciliado, es muy importante recordar que los cilios tienen un movimiento unidireccional hacia arriba, o sea, se mueven de manera vertical. Porque vamos a hablar de una causa muy importante en la cual la persona nace con un error genético que se llama discinesia ciliar primaria, ¿verdad? Se mueven mal o no se mueven. Entonces, si hay una secreción, la secreción generalmente se queda estática y se acumula. Entonces, eso predispone a inflamación crónica, a remodelación y a fibrosis, ¿verdad? Bueno, ¿qué más? Como el cartílago, músculo y también el tejido elástico va a ser afectado. O sea, el infiltrado inflamatorio crónico va a destruir toda esta arquitectura, va a remodelar y va a sustituir por fibrosis. O sea, su capacidad de dilatación y contracción va a estar totalmente comprometida. Ese bronquio prácticamente va a ser afuncional, ¿verdad? Afuncional.
Bueno, las vías respiratorias dilatadas contienen un acúmulo de material purulento, ¿verdad? Se acumula, se recuerdan que todo lo que se acumula se infecta y esa infección ocasiona que este moco, que en teoría es claro, fluido, se vuelva espeso y se vuelva purulento, ¿verdad? O sea, esto nos habla evidentemente de una sobreinfección bacteriana, ¿verdad? De una sobreinfección bacteriana. Bueno, gran parte de las causas de bronquiectasia son los pacientes con EPOC y asma. O sea, un paciente con EPOC o asma bronquial tiene predisposición automáticamente a padecer bronquiectasias. Bueno, ¿y por qué? Y por la hipersecreción bronquial. Por la hipersecreción. Ambos comparten hipersecreción bronquial por diferentes métodos, ¿no? En el asma es generalmente por hipersensibilidad tipo 1 y en el EPOC es por injuria crónica, generalmente por el hábito de fumar, ¿verdad? Bueno, ¿qué más? Están obstruidas por secreciones u obliteradas, dice. Están obstruidas por secreciones obliteradas y sustituidas, en este caso, nuevamente por tejido fibroso que condiciona su distensión. El parénquima normal hay fibrosis, que es la gran característica, es un bronquio pétreo, duro, inmóvil, ¿verdad? Hay enfisema, hay condiciones de afección pulmonar por bronquitis crónica y enfisema, y también neumonías a repetición. Esa es una de las características también, que constantemente estos pacientes hacen neumonía. Ustedes saben que tiene un riesgo de mortalidad independiente la neumonía y tiene tendencia a hacer colapsos pulmonares, que ahí dice atelectasia, ¿verdad? Bueno, tenemos tipos cilíndrico, varicosa o saculares. Bueno, esto es un resumen de introducción. Sabemos que la bronquiectasia es una dilatación anormal permanente de los bronquios medianos que pueden involucrar hasta los pequeños. Bueno, causas comunes, fibrosis quística. Sabemos que esta es una enfermedad genética, ¿verdad? Sabemos que la fibrosis quística se daña un gen que se encarga justamente de la hidratación superficial de la mucosa, ¿verdad? O sea, lastimosamente los pacientes con fibrosis quística, ¿verdad?, sufren una deshidratación del epitelio bronquial y mayor tendencia a formar mocos duros o secreciones duras que tienen tendencia a estancarse, a inflamarse y a obstruir las vías respiratorias. Ese es el gran problema de la fibrosis quística. También tiene problemas a nivel de hidratación de mucosa digestiva, como el páncreas, por ejemplo, ¿verdad? Tiene tendencia a formar cálculos pancreáticos, ¿verdad? Y ¿saben cómo se detecta la fibrosis quística? Ustedes sospechan que un paciente tiene bronquiectasia porque tiene fibrosis quística. ¿Existe algún método diagnóstico para fibrosis quística? Sí, inicialmente en el test de nacimiento, que se llama test del pie, del piecito, por lo menos acá en nuestro país se llama del piecito, o también de la mano, ¿verdad? En los dos lugares se puede hacer. Que ustedes saben que están dando pediatría ustedes ahora. Te dije del piecito, que comúnmente se lo llama así, detecta fibrosis quística y detecta también el hipotiroidismo congénito y también la fenilcetonuria, ¿verdad? Entonces, una forma indirecta de diagnóstico de fibrosis quística es por el test del sudor, se llama. O sea, agarran el sudor, acumulan y eso se envía al laboratorio, y la fibrosis quística se caracteriza por la emanación o expulsión notablemente alta de sodio por el sudor, ¿verdad? Sodio alto en sudor. Entonces, esto se diagnostica por test del sudor. En caso de sospecha de fibrosis quística, que es un gran causante independiente de bronquiectasias. También infecciones previas, ¿verdad? ¿Qué infecciones previas? Ahí entran las enfermedades de la infancia, por eso es importante preguntar lo que es tosferina, por ejemplo. Tosferina, coqueluche, ¿verdad?, o tos coqueluchoide, es un gran predisponente a bronquiectasia en el futuro.
Bueno, gérmenes más relacionados a... Creo que vamos a hablar más adelante de gérmenes, ¿sí? Gérmenes más relacionados es muy importante actualmente y anteriormente. Y alergias respiratorias. Ustedes saben que la alergia respiratoria engloba más bien hacia lo que es asma. Los pacientes asmáticos son potencialmente de riesgo para desarrollar bronquiectasia. Bueno, tenemos la congénita y la adquirida. Y también estos son los síntomas. Broncore o generalmente expulsión de grandes cantidades de moco, ¿verdad? De moco, que se le puede llamar en términos semiológicos como vómica, ¿verdad? No es vómito, es vómica. ¿Y qué es vómica? Es la expulsión de gran cantidad de material, en este caso, de vías respiratorias tiene que ser. ¿Verdad? El paciente expulsa mucha mucosidad. Eso es la característica. Cada vez que tose, mucho moco. Ese moco tiene la característica de ser bastante maloliente, fétido, putrefacto, ¿verdad? Característico de la bronquiectasia. Bueno, puede haber fenómenos de broncoespasmo si tiene base asmática o EPOC, dificultad respiratoria, fatiga por la falta de perfusión aérea, ¿verdad? Y pérdida de peso. Bueno, el tratamiento realmente no hay un tratamiento específico, ¿verdad? Más que identificar la causa, tratar la causa y medidas fisioterapéuticas de expulsión de secreciones. ¿Verdad? Más que eso no se le puede ofrecer lastimosamente a la bronquiectasia. Bueno, en cuanto a etiología y patogenia, la más común es la inflamación a causa de infecciones pulmonares o bronquiales que lesionan el epitelio respiratorio y dañan la expulsión ciliar. Eso ya sabemos. Al encontrarse, dice, estropeada la protección contra infección por algún motivo, las vías respiratorias se vuelven más susceptibles a infecciones, a colonizaciones. Y acá es un término muy importante, la infección y la colonización. Sabemos que infección es cuando invade, ¿verdad? La bacteria o el germen invade la lámina propia y se introduce en el tejido parenquimatoso. Y la colonización es un posaje superficial sobre el epitelio. Coloniza pero no invade, ¿entienden? Se acerca, se deposita por la superficie, pero no invade. ¿En qué término esto es importante? Una gran causa infecciosa de bronquiectasias se demostró justamente que la aspergilosis pulmonar. ¿Se recuerdan cuando vimos aspergilosis, que su tratamiento era voriconazol? No sé si se recuerdan. Dijimos que el Aspergillus niger, fumigatus, etcétera, tiene un gran porcentaje de mortalidad, enorme. Así que si se infecta por Aspergillus, muy poco probable que sobreviva, ¿verdad? Pero en este caso, como causante de bronquiectasia no es la infección, es la colonización por Aspergillus fumigatus, ¿verdad? Que es un hongo. Generalmente se encuentra en lugares abandonados, empolvados y donde existen aves. Hay muchos Aspergillus. Entonces el Aspergillus se va y se deposita sobre el epitelio y eso genera una reacción crónica que se llama aspergilosis alérgica crónica, ¿verdad? Entonces, en ese caso es muy importante la diferenciación entre colonización e infección, ¿verdad? Bueno, causas infecciosas, adenovirus, virus de la gripe son principales virus que producen bronquiectasias. Esos son los principales virus, ¿verdad? ¿Y cuáles son las principales bacterias? Acá nos pone Staphylococcus aureus, que ustedes saben que es una bacteria necrotizante. La Klebsiella, que es un anaerobio, un gran negativo, y los anaerobios, que son causa importante de bronquiectasia. Hoy, esto se modificó un poco y aparece el Haemophilus influenzae, ¿verdad?, en segundo lugar, que sabemos que es un virus, una bacteria, porque en un momento se confundió en un examen con virus.
Es una bacteria gram negativa que normalmente suele colonizar vías aéreas superiores, senos paranasales, ¿verdad? Senos frontales. Habitualmente se encuentra por esos lugares. Y se demostró que la Haemophilus influenzae es el segundo responsable hoy, 2026, de bronquiectasias, ¿verdad? Principalmente si hay repetición. ¿Y quién ocupa el primer lugar? Pseudomonas aeruginosa, ¿verdad? El que produce moco verde, ¿verdad? La pseudomonas, una bacteria intrahospitalaria, agresiva, gram negativa, es el principal responsable de bronquiectasias. Así que el tratamiento siempre debe incluir un espectro gram negativo, principalmente si estamos hablando de neumonías a repetición y sospecha de bronquiectasia, ¿verdad? Bueno, en cuanto a tuberculosis, es un importante causante de bronquiectasia y no directamente, porque acá dice tuberculosis puede producir bronquiectasia, sí, pero los que están más involucrados en tercer lugar, porque dijimos primer lugar, Pseudomonas. Segundo lugar, Haemophilus influenzae. Ambos son gram negativos. Ambos no invaden cotidianamente los pulmones. Están muy lejos de su lugar habitual, que suele ser vías urinarias y abdominal, ¿verdad? Ese es su lugar cotidiano. Pulmón está allá arriba. Y aparece el tercero, que son las micobacterias no tuberculosas, ¿verdad? Las micobacterias no tuberculosas. ¿Y quiénes son las micobacterias no tuberculosas? Muy bien, Mycobacterium avium complex y avium intracelulares, que generalmente entran dentro de micobacterias oportunistas, ¿verdad? Entonces ellos son los terceros más responsables de gérmenes bacterianos causantes de bronquiectasias. Entonces tenemos bien esclarecido cuáles son los principales. Eso es para iniciar un tratamiento, por supuesto, empírico a la hora de sospecha y diagnóstico. Entonces ustedes sospechan, diagnostican e inician un tratamiento empírico dirigido a esas entidades, ¿verdad? ¿Qué antibiótico sería muy bueno para un gram negativo? Por ejemplo, para Pseudomonas. ¿Cómo? Puede ser. Queda corto porque es más un anaerobicida, era más para anaerobios. Y un poco de gram negativo, pero su concentración pulmonar es muy baja. ¿Una opción mejor? Vancomicina más gram positivo, no entra dentro del espectro de gram negativo. Acitromicina sería más bien una terapia profiláctica, no está mal, pero para tratamiento definitivo hablamos de la cefalosporina de tercera, específicamente Cefta, ¿verdad? Solo Cefta cubre, y después ya vamos a carbapenémico, ¿verdad? Directamente carbapenémico para el tratamiento de Pseudomonas aeruginosa, ¿verdad? Penicilinas de tercera generación como piperacilina tazobactam, o sea, ya espectro bastante agresivo, ¿verdad? Espectro ya agresivo, exceptuando que se trata de bronquiectasia. Y sabemos que hay gérmenes gram negativos detrás. O sea, en bronquiectasia estamos autorizados a iniciar terapia de amplio espectro. Porque estadísticamente hoy sabemos que las bacterias son agresivas. Entonces hay una correspondencia entre lo que es gérmenes más frecuentes e inicio de tratamiento. Bueno, la predisposición a padecer infecciones recurrentes, esto sí. ¿Por qué una persona con bronquiectasia tiene tendencia a tener infecciones recurrentes? Y uno, porque está dilatado el sistema bronquial, está con pérdida de la capacidad elástica y aparte el epitelio mucociliar está alterado. Teniendo o no teniendo lo que es la discinesia ciliar primaria, ¿verdad? Bueno, acá nos dice, ligar al deterioro del mecanismo de defensa, principal causa, obstrucción endobronquial crónica, se obstruye porque no pueden retirar esa secreción, el sistema bronquial, y no es posible completamente eliminar las bacterias, porque el material sigue ahí retenido. Ese es su principal problema. Causa de obstrucción endobronquial,
Pueden ser neoplasias también independientes, ¿verdad? Pueden tener neoplasias endobronquiales. ¿Se recuerdan cuál era la neoplasia endobronquial más frecuente? Era el carcinoma escamoso, que generalmente tiene como condición previa fumar. Es mucho más frecuente en los fumadores. Aspiración de cuerpos extraños, ¿verdad? Podría ser también un cuerpo extraño crónico. Estenosis bronquial por cierre inflamatorio generalmente. Compresión extrínseca por algún tumor cercano, ¿verdad? Y causa de linfadenopatía también, por ejemplo, los linfomas, ¿verdad? Los linfomas principalmente no Hodgkin. Bueno, mecanismo de defensa pulmonar se deteriora de manera generalizada, caso de deficiencia de inmunoglobulina y trastornos ciliares primarios o fibrosis quística. Ya hablamos de la fibrosis quística y acá nos habla de trastornos ciliares primarios que se llama discinesia. Hay un síndrome que se llama síndrome de Cartagener, que me parece muy interesante por el hecho de que el síndrome de Cartagener, ¿verdad?, produce habitualmente una triada. Esa triada es justamente bronquiectasias, ¿verdad? Bronquiectasia tiene situs inversus, ¿verdad? ¿Escucharon ahora ya el situs inversus? Generalmente los componentes orgánicos, torácicos y abdominales se encuentran invertidos. O sea, el corazón va hacia la derecha, ¿verdad? El hígado va hacia la izquierda, el apéndice va hacia la izquierda, ¿verdad? El bazo va a la derecha. Entonces todo está invertido. Y esto se puede diagnosticar rápidamente por una placa de tórax. Van a encontrar que el corazón está al revés. Entonces, ante la sospecha de bronquiectasia por discinesia ciliar primaria, pueden solicitar estudios imagenológicos para buscar el situs inversus, ¿verdad? Situs inversus que habitualmente se relaciona con síndrome de Cartagener, ¿verdad? Síndrome de Cartagener. Bueno, por lo tanto, dice que las infecciones y la bronquiectasia son más difusas. Causas no infecciosas, ¿qué podría ser? Porque hasta ahora vimos que bacterias, virus y hongos, específicamente aspergilosis no invasiva, ¿verdad? Bueno, secundario de contacto con tóxicos o sustancias tóxicas, por ejemplo, inhalación de gas tóxico, ¿verdad? El amoníaco, aspiración de contenido ácido. Eso también es interesante, el reflujo gastroesofágico, ¿verdad? También podría producir esto a largo plazo. Recuerden que cuando se aspira contenido gástrico o ácido gástrico, también va con gérmenes anaerobios, ¿verdad? La respuesta inmunitaria de vías respiratorias también puede desencadenar inflamación, ¿verdad? Alteraciones destructivas y lo que llama la característica, la dilatación bronquial irreversible, y acá nos pone el ejemplo de la aspergilosis broncopulmonar alérgica que ya habíamos hablado. Generalmente esta aspergilosis está en el ambiente, ¿verdad? En ciertas personas no le hace mucho efecto, pero en estas sí, porque da una reacción de tipo 1, ¿verdad? Que es una reacción alérgica mediada tipo un asma. Bueno, también la deficiencia de alfa-1 antitripsina también puede generar o ocasionar bronquiectasias, aparte del enfisema, ¿verdad? Bueno, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? ¿Cómo va a venir el paciente? Y acá hay un dato muy interesante que es la hemoptisis. En un trabajo estadístico, la mayoría de los médicos y estudiantes de medicina piensan que la hemoptisis se relaciona directamente con la tuberculosis, ¿verdad? Sin embargo, no es así. La hemoptisis se ve en un 50-70% en los pacientes con bronquiectasia, es algo cotidiano, típico, frecuente, y también se puede ver en la neumonía como una complicación. No siempre se ven necesariamente tuberculosis o neoplasias pulmonares. Tenemos la tos persistente, repetitiva, sin predominio horario, y expulsión generalmente de material purulento, y la característica habitual semiológica es fétido, muy maloliente, purulento, espeso,
¿verdad? Que según las características fenotípicas del moco señalan de que está mucho tiempo albergado en ese lugar. No es una secreción reciente, ¿verdad? También fatiga, cansancio, pérdida de peso, puede haber mialgia y fiebre siempre y cuando se agregue un material infeccioso sobreagregado. También nos dice que cuando la bronquiectasia comienza con un episodio infeccioso específico o desencadena un episodio infeccioso, el paciente manifiesta una neumonía grave, seguida de tos crónica y producción de esputo a largo plazo, tipo una bronquitis crónica extendida. Y también puede haber algo característico que son las sibilancias, que se puede presentar en casos de obstrucciones pulmonares de neumopatía de base crónica. Y también en la exploración física nos dice que es posible ocultar cualquier combinación de estertores. Es un sonido, porque tenemos los estertores secos y los estertores húmedos, ¿verdad? ¿Se recuerdan de cuáles son los estertores secos? Porque acá nos dice una combinación de estertores. Estertores serían ruidos sobreagregados. ¿Cuáles son los estertores secos? Una pregunta básica de semiología médica. Estertores o ruidos agregados secos, ¿y cuáles son los húmedos? Secos es roncus y sibilancias, ¿verdad? Y los húmedos son crepitantes, subcrepitantes, ¿verdad? Los crepitantes y los subcrepitantes. Esos son estertores. Acá nos dice que hay una combinación de estertores, secos y húmedos. O sea, pueden escuchar sibilancias, roncus y crepitantes al mismo tiempo, ¿verdad? Normalmente, si escuchamos sibilancias, ¿qué significa? Broncoespasmo, asma o un EPOC. Si escuchamos roncus, es acúmulo de secreción bronquial, puede ser una bronquitis aguda, una bronquitis crónica. Y si escuchamos crepitantes, ¿qué significa? Muy buena pregunta, porque eso va a salir también en el examen. ¿Qué tipo de infección? Neumonía. Muy bien. ¿Qué fase es la neumonía? Muy bien, hepatización roja, Pedro. Excelente. Los crepitantes solamente se escuchan en la hepatización roja y principio de la gris, dice. Y a partir de ahí, hepatización gris y resolución, escuchan los subcrepitantes, ¿verdad? Los subcrepitantes. O sea, si están entrenados semiológicamente, ustedes van a saber en qué fase está de la neumonía según los ruidos que escuchan, ¿verdad? Según los ruidos que escuchan. ¿Solamente señala infección o puede señalar alguna otra cosa? Por ejemplo, les pongo un caso clínico de un crepitante y les pido un diagnóstico probable de esos crepitantes. Sí, puede ser. ¿Cuál sería el mecanismo? ¿Sí? ¿Cómo se llama eso? Edema pulmonar, ¿verdad? Edema agudo de pulmón. También el edema agudo pulmonar se escucha como crepitantes. Así que no siempre es una neumonía, ¿verdad? No siempre es una neumonía. Bueno, todo ello es reflejo de los bronquios lesionados, dañados y con un proceso inflamatorio de fondo, ¿verdad? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, primero la sospecha clínica. Tenemos que establecer una sospecha, ¿verdad? Por los antecedentes de expectoración abundante, vómica, ¿verdad? Expectoración fétida, tos persistente y continua. Y vamos a solicitar radiografía de tórax, prueba de función respiratoria, espirometría, y también vamos a enviar para análisis de esputo para buscar nuestros colegas gram negativos, ¿verdad? ¿Por qué no? Y tomografía axial computarizada de alta resolución, que es el TACAR, ¿verdad? Bueno, esto es variable. La única diferencia es los multicortes. Tiene más cortes el TACAR que el TAC normal. Bueno, observación minuciosa, también una broncoscopía y búsqueda de ERGE.
¿Cómo van a diagnosticar ERGE? ¿Cuál sería el estudio más específico para diagnosticar reflujo gastroesofágico? pHimetría. Muy bien, la pHimetría tendría que estar en caso de que sospechen que esto se produzca por un reflujo gastroesofágico, ¿verdad? ¿Cuál le va a ser un indicativo clínico de reflujo gastroesofágico? Ustedes van a mirar y van a decir, probablemente este paciente tenga reflujo gastroesofágico. Muy bien, los dientes. ¿Qué le va a pasar a los dientes? Y van a tener manchas blanquecinas generalmente. Manchas blanquecinas, también hay aftas, ¿verdad? O la lesión superficial aftosa, ¿verdad? De la mucosa. Esas lesiones que aparecen que son dolorosas en lengua y pared de la cavidad oral. Eso, a repetición. Entonces, si tienen manchas dentarias blanquecinas, corrosivas, más aftas a repetición, tienen probablemente un ERGE, ¿verdad? Bueno, también vamos a probar, en caso de que sea normal bronquiectasia focal, broncoscopía, que es mirar directamente el bronquio y ver la estructura, si se permite tomar una biopsia, y también esputo paravar para descartar justamente la presencia de tuberculosis. Hoy, reemplazado por GeneXpert. ¿Verdad? Sabemos eso, el VAR ya hoy no está muy activo, así que esto vamos a reemplazar directamente por PCR en tiempo real de tuberculosis. Ya nos dice incluso la sensibilidad. Es posible que encontremos, es posible, pero es mucho más posible que encontremos micobacterias no tuberculosas, ¿verdad? Así que hay que solicitar estudios especiales para esas micobacterias. Bueno, en difusa fibrosis quística hay que descartar el test del sudor. ¿Recuerdan la hipernatremia en el sudor? Análisis cuantitativo de inmunoglobulinas, ¿verdad? Principalmente, ¿qué inmunoglobulinas nos va a importar acá? Análisis cuantitativo significa medir cuánto están las inmunoglobulinas. ¿Qué inmunoglobulinas nos va a importar en este caso? ¿La IgE, IgG o IgM? Teniendo como causa de bronquiectasia, ¿verdad? La IgE. ¿Para quién la IgE? ¿Para qué enfermedad? Asma, para asma bronquial y para aspergilosis no invasiva alérgica. En ambos casos nos va a reflejar un estado alérgico y tenemos que ir a buscar la causa, ¿no? Entonces vamos a dosar IgE total. ¿Eso se puede dosar en sangre? Sí, se puede dosar. Es un método rápido. Un poco costoso, pero es rápido. Bueno, esputo para VAR o esputo para GeneXpert para tuberculosis, trastornos ciliarios primarios, ¿verdad? Hay que someter a una biopsia y ver la estructura del movimiento ciliar y la estructura ciliar. Y también dosar los niveles de antitripsina, que es totalmente dosable. Se puede solicitar dosaje de antitripsinas. Identificación también, se solicita estudios especiales de aspergilosis en piel, ¿verdad? Perdón, me pasé. Aspergilosis en piel en caso de sospecha de aspergilosis crónica alérgica. Y también lo que dijimos ya, concentración de IgE y enfermedades reumáticas. ¿Qué, por ejemplo, podría ser una enfermedad reumática? Siempre nos enfocamos en lupus, ¿verdad? Lupus eritematoso sistémico. Vamos a tratar de involucrar este año al lupus. Tenemos que saber, una enfermedad bastante frecuente, más en mujeres, día 1, ¿verdad? Generalmente solicitamos directamente ANA, anticuerpos antinucleares, ¿verdad? Anticuerpos antinucleares para el diagnóstico indirecto de un lupus eritematoso sistémico, ¿verdad? Bueno, justamente este caso, este año, tuvimos un caso de lupus que vino por una celulitis purulenta, ¿no? Fea. Una mujer tenía fascia de luna llena. Tienen bien el caso porque es interesante, vamos a ver si llegan al diagnóstico. Vamos a suponer ya que es el examen. Paciente de 45 años, tiene no tiene antecedente de aborto, tiene un hijo vivo, sano. Llama la atención a la inspección fascia de luna llena.
bien la región perimalar y malar bien eritematosa, piel fina, no tiene o no presenta estrías violáceas, sí tiene lomo de búfalo, ¿verdad? Y viene por una lesión muy fea, muy invasiva en piel y parte blanda en miembro inferior derecho. Bueno, se ve la lesión como un área necrótica, necrosis de piel, y tenía puntos purulentos, parecía pus, ¿no? Entonces, que ustedes llegarían al diagnóstico rápido. El diagnóstico que se llegó fue una celulitis. Celulitis complicada de miembro inferior derecho. Le iniciamos un tratamiento, se veía muy mal, pensamos que era un Staphylococcus aureus, porque también tenía lesiones en piel tipo necróticas. Entonces dijimos, esto es un estáfilo. ¿Cuál es el tratamiento para el Staphylococcus aureus? Ustedes tienen que iniciar el tratamiento. Ya dimos farmacología, ya dimos patología médica y ahora les toca tratarle a esta paciente. Tiene que ser un antibiótico de amplio espectro para gram positivo, cubriendo SARM, que es Staphylococcus aureus meticilino resistente. ¿Cuál es, Anata, la terapia? Ahora sí. Hace rato dijiste vancomicina. Ahora sí es vancomicina. Vancomicina. Muy bien, se inicia vancomicina cubriendo Staphylococcus aureus. Se inició y cubrimos también anaerobios, gran negativo con una piperacilina tazobactam. Doble terapia. Lo curioso es que no mejoraba. No mejoraba. Y tenía unas lesiones en la parte interna del muslo que eran negruzcas y parecía crónica, con cicatrización perilesional. Tenía hace mucho tiempo esa lesión incrustada ahí, que es un accesorio, ¿verdad? Bueno, alguien le pidió, nos fuimos nosotros, ANA, anticuerpos antinucleares, y vino 1 en 350, altísimo, ¿verdad? Entonces, recién dijimos de enfermedades reumáticas ANA para el diagnóstico de lupus. Y ahí vamos a una serie de respuestas que se responden a partir de este estudio. La paciente, ¿por qué tenía fase de luna llena? Por corticoides. ¿Y por qué consumía corticoides? Por dolor. ¿Y qué le dolía? Le dolían las articulaciones. Así quitábamos la información. ¿Y qué te dolía, señora? Y la mano, a veces me dolía, la rodilla, ¿verdad? Entonces, con lo único que me pasaba era corticoides. Pero de vez en cuando nomás consumo, pues tenía la cara de luna llena bien clásica de la literatura, ¿verdad? Entonces, ella refiere dolores crónicos de articulaciones, ¿verdad? Principalmente a la mañana, eso nos lleva hacia artritis reumatoidea, pero también en el lupus se ve artritis. Y lo que tenía en la pierna realmente no era una celulitis, era una vasculitis, ¿verdad? Era una vasculitis. Entonces ahí cambiamos el tratamiento, nuestro antibiótico estaba probablemente colgando y le iniciamos ¿qué cosa? Para el tratamiento de la vasculitis, corticoides. Ahí sí le vamos a corresponder con los corticoides y a los 5 días la lesión prácticamente desapareció, ¿verdad? Entonces era una expresión grave cutánea de un lupus no diagnosticado. Entonces es ahí donde ustedes van a aplicar eso en la práctica el día de mañana, ¿verdad? El día de mañana. Si no llegamos a ese diagnóstico, le vamos a tratar 72 días con antibióticos y nos va a mejorar, ¿verdad? Bueno, también VIH. ¿Cómo se diagnostica VIH? ELISA. Muy bien, ELISA. ¿Cuánto es ELISA? 1, 2, 3. ¿Cuánto? Con un ELISA es suficiente. No, 2 ELISA más un Western blot, dice, ¿no? Eso se está perdiendo porque hoy le están haciendo el diagnóstico con test rápido, ¿no? Que generalmente el test rápido comparte el problema del tirsepatide, por ejemplo, que necesita cadena de frío y los reactivos pierden su cadena de frío y no funcionan más, ¿no? Bueno, acá vemos una imagen heterogénea y generalmente vemos estas dilataciones irregulares acá que podrían ser compatibles con
una caverna o con una bronquiectasia, ¿verdad? Vemos un infiltrado bilateral, se ve mejor en la computadora, a predominio campo medio y base. Un infiltrado bilateral en ambos hemitórax, pero ustedes ven que la radiografía en una imagen bidimensional no es muy significativa el resultado, no nos dice mucho. Entonces le pedimos una imagen mucho más tridimensional y ya vemos estas dilataciones irregulares que llegan incluso a pegarse a la pleura, que a este nivel, este tiene el tamaño de un bronquio principal, ¿verdad? Y está muy lejos de ser un bronquio principal. Entonces tenemos dilataciones muy irregulares distales, no solamente en esta base, sino también en el otro hemitórax. Y acá es donde nos hacemos la pregunta, ¿cuál sería la causa? ¿Verdad? Bueno, y tiene una silueta cardíaca enorme. ¿Qué podría ser el diagnóstico de este paciente? De base, sabemos que tiene bronquiectasia. ¿Qué ustedes opinan que tendría como causa de base? Es una persona de sexo aparentemente masculino. En este corte no se llega a apreciar ninguna glándula mamaria, ¿verdad? Así que, bueno, esto parece un corazón de insuficiencia cardíaca, un corazón dilatado, probablemente por fumar y un cor pulmonale quizás. Sería una secuencia lógica para explicar también la presencia de bronquiectasia, ¿verdad? Bueno, esto ya es muy llamativo, esto es muy agresivo ya. Vemos la dilatación grosera de los bronquios de mediano calibre que se convierten ya en un... Vemos ahí incluso la secreción visible. Acá se ve la secreción por gravedad, cómo cae hacia la base de la bronquiectasia, ¿verdad? Y esto es en una anatomía patológica, en una macroscopía. La dilatación irregular, ven cómo la pared es fina, ¿verdad? De una base fibrótica, dura, espesa. Ahí se ve mejor. Las dilataciones irregulares, irreversibles. Y por último, notablemente acá se ve que es bastante grave, ¿verdad? Bastante grave. El tratamiento, ¿qué le podemos ofrecer? ¿Verdad? ¿Qué le podemos ofrecer como tratamiento? Objetivos principales: controlar la infección y evitar la recidiva. Recuerden que esto tiene tendencia a reinfectarse. Mejorar la eliminación de secreciones traqueobronquiales. ¿Qué podemos usar como mucolíticos? Recuerden que necesitamos reducir la tensión superficial del moco, volverlo más flexible, más rompible, ¿verdad? Hidratarlo más. ¿Qué dijiste? N-acetilcisteína podría usarse, ¿verdad? En estos casos. También se usó bromexina, según la literatura, a altas dosis, ¿verdad? A altas dosis, estamos hablando de una dosis máxima de 30 miligramos cada 8 horas, ¿verdad? Para tratar de fluidificar estas secreciones y facilitar su expulsión, ¿verdad? Bromexina. Ese es lo que se compra, ¿verdad? Muchos mucolíticos comerciales, ¿verdad? Tienen bromexina. El más conocido es el Ambroxol, que más bien es un placebo, ¿verdad? Pero en este caso bromexina a alta dosis podría funcionar. Bueno, reducir la inflamación con corticoides, ¿verdad? Con antiinflamatorio sistémico, y corregir los problemas primarios que se identifiquen. Por ejemplo, controlar el asma, controlar el EPOC, iniciar tratamiento específico para esas enfermedades, ¿verdad? Evitar la aspergilosis pulmonar en caso de que sea la causa, evitarla, mudarse, cambiar de ambiente, ¿verdad? Y también antibiótico, que es lo elemental para el tratamiento de las bronquiectasias. Ya sabemos qué antibiótico usar, generalmente dirigido a gram negativos, ¿verdad? A gram negativo. Bueno, y esto es lo nuevo que agregamos. Se caracteriza
por un círculo vicioso o vórtice vicioso, dice la literatura actual, en donde el daño estructural lleva a un déficit de aclaramiento de mucociliar. Esto lleva a una inflamación neutrofílica aguda y esto a una sobreinfección bacteriana y se va agrandando esta enorme bola de nieve, ¿verdad? Entonces se va complicando uno con otro. Se llaman los 4 vórtices viciosos. Acuérdense de eso, ¿verdad? ¿Qué más? Manejo integral del tratamiento resumido ya. Algo muy interesante que el ATACAR, que es esta de alta resolución, nos dice que se confirma mediante la relación broncoarterial. Acá nos pone bien el ejemplo, bronquioarterial, ¿verdad? Que es más de 1 la relación. O sea, 2 centímetros tiene el bronquio y 1 tiene la arteria. Normalmente la relación es 1-1, ¿verdad? En este caso, los bronquios son mucho más grandes en dimensión que una arteria. Y los bronquios visibles cerca de la pleura, ¿verdad? Falta de afilamiento y los bronquios visibles cerca de la pleura. ¿Qué significa afilamiento? Justamente que se vaya adelgazando los bronquios a medida que se va alejando del bronquio principal. Entonces no se reduce su tamaño, sino se va agrandando incluso. Entonces estos son los 3 componentes radiológicos. Acá es muy importante los 4 vórtices, los 3 componentes radiológicos tomográficos. ¿Por qué recurrimos directamente a la tomografía? Porque ustedes vieron, en la radiografía no se observaba muchas cosas, ¿verdad? Incluso podría confundirse con una cavitación, pero es un enorme bronquio, ¿verdad? Bueno, también la proximidad de pleura, lo que dijimos, son 3 componentes radiológicos. Acuérdense que el gold standard diagnóstico es tomografía. Tomografía axial computarizada de multicortes, ¿verdad? Más o menos esto es lo que se refleja, la dilatación distal de los bronquios, incluso de mediano y pequeño calibre. Bueno, ya vimos que la relación arteria-bronquio es más de 1, la ausencia de reducción distal y también la dilatación proximal hacia la pleura, que es totalmente patológico. Bueno, ¿cuáles son las estrategias de manejo y control para el 2026? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos advierte? Optimización del aclaramiento de vías aéreas. En este caso, no le vendría mal lo que son las técnicas expiratorias, ¿verdad? Hay unas técnicas fisioterapéuticas que ayudan a expulsar el moco. Implementación de técnicas, ya dijimos, dispositivo de presión expiratoria. Hay dispositivos que generan mayor presión durante la expiración y ayuda a succionar, digamos, el moco. De ese modo ayuda al aclaramiento. Y terapias mucoactivas, que sería más bien N-acetilcisteína, bromexina y algún fármaco que fluidifique, ¿verdad? Terapia. Permiso. Esses dispositivos de pressão, como é? Generalmente vienen por máscaras, ¿verdad? Tipo un BNI pero inverso. Entonces lo que ayuda es aumentar la presión de expiración y genera ligera succión y va estirando el moco lentamente. Por supuesto son máquinas aparte, ¿verdad? No es algo que viene como terapia fisioterapéutica. También la terapia antimicrobiana y erradicación de los gérmenes. ¿Qué podemos hacer en este caso? Uso de macrólidos a largo plazo. Y acá viene un problema, ¿verdad? Macrólidos. ¿Se recuerdan de los macrólidos? Acitromicina, claritromicina, ¿verdad? Eritromicina. Bueno, su espectro era bastante grande, principalmente destinado a la población atípica, ¿verdad? Tanto gram positiva como gram negativa. El único problema de los macrólidos, específicamente de los 15 átomos de carbono, era la acitromicina, que tenía un grave problema. ¿Se recuerdan cuál era? Muy bien. No es TP largo. Ah, QT. Muy bien, QT. QT largo. Entonces, si usamos por mucho periodo de tiempo estos fármacos,
generalmente van a producir QT largo y puede haber arritmias cardíacas ventriculares. Entonces eso nos limita un poco su uso. Generalmente se usan por terapias semanales de cargas de acitromicina. O sea, usamos más o menos 2.5 gramos semanal, ¿verdad? Para evitar esta toxicidad aguda acumulada de la acitromicina. Y usamos acitro. Se usa acitromicina, recuerden que viene de 500 miligramos en comprimidos. No viene en frasco, por lo menos en esta zona. Entonces vamos a usar 2 comprimidos, 4 comprimidos y medio para llegar a los 2.5 gramos semanales. A largo plazo, estamos hablando de por lo menos 3 meses. ¿Cómo divide, doctor, Semanal. Viene de 500. No, claro, una dosis semanal. Yo por lo menos los lunes vos le vas a establecer una terapia de 2 gramos y medio de acitromicina. Eso sería más o menos 4 comprimidos y medio. O sea, 5 comprimidos. De una sola vez. Entonces eso se distribuye y se acumula en una semana y de ese modo se evita la recurrencia de estas bacterias, ¿verdad? Y eso se demostró y tiene un objetivo, no es que es algo empírico. Se hizo varios estudios y se demostró que funcionó la terapia macrólida a largo plazo. Bueno, también el intento de erradicación ante el primer aislamiento de Pseudomonas. Recuerden que la Pseudomonas no hay un fármaco muy por vía oral que podamos establecer. Todos son por vía parenterales, ¿verdad? Y estamos hablando de ceftazidima, cefoperazona tazobactam, piperacilina tazobactam y todos los carbapenémicos, ¿no? Identificación de causas subyacentes. Evaluar inmunodeficiencias. Evaluar estados alérgicos, estados de hipersensibilidad, principalmente en reacción a la aspergilosis broncopulmonar alérgica, que recuerden que no es una infección, es una colonización. También buscar la fibrosis quística, que ustedes ya saben cómo se diagnostica, y tratamientos dirigidos para estos casos específicos, ¿verdad? Algo como un dato nuevo, digamos, que hay nuevas bacterias que están siendo aisladas como responsables de bronquiectasia en este nuevo año. Y son bacterias nuevas, entre comillas, que son muy agresivas, ¿verdad? Y no es Pseudomonas, no es Klebsiella, no es Acinetobacter, es una nueva que es la Stenotrophomonas maltófila, ¿verdad? ¿Y cuál es el problema de esa bacteria? Se llama Stenotrophomonas, ¿verdad? Stenotrophomonas maltófila, que son resistentes intrínsecos a los carbapenémicos. O sea, naturalmente no le hacen nada a los carbapenémicos y tienen que usar terapias de alto calibre para poder erradicarlo, ¿verdad? O sea, estamos hablando de bacterias que son muy agresivas, ¿verdad? Muy agresivas y que ningún tratamiento estándar funcionaría en ellas, ¿verdad? Bueno, vamos a nuestro...